Camaleones Podcast. Escúchalo, míralo, suscríbete y compartilo. Una producción de Filmmaker Studio, conducido por Giancarlos López. Camaleones Podcast. En este episodio de Camaleones conoceremos a Rosa González. Con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH. Directora ejecutiva de Fundación Llaves. Enamorada de la vida y admiradora de sus hijas y esposo e inspirada por la enseñanza de su madre, autodenominada como feminista, cambiando las normas de género desde su ámbito personal para una convivencia más armoniosa con la diversidad de seres humanos. Esto es Llaves, historias que abren puertas. Saludcita, Rosa. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, me encanta que siempre hay mimosas. Claro que sí. Es que es como dijo ahorita, las famosas mimosas de Giancarlos ahora son para el podcast. Pero voy a aclarar y voy a darle el crédito ahorita públicamente de que las mimosas para las producciones de Filmmaker Studio nacieron con usted. Yo no sé si eso es bueno o es malo. No, es buenísimo. Es buenísimo. Compartimos un proyecto de campaña para VIH y You Report en octubre del año pasado. Sí. Y fue un proyecto súper lindo en el que pudimos arrancar. Y recuerdo, Rosa andaba estresada con tantas cosas, tantos planes que estaban en actividades y todo. Me dice, Giancarlos, ¿se cree que vamos a poder tener algo así como rico para relajarnos? Y yo, sí, Rosa, dígame usted lo que usted pida. Y yo, sí, yo estaba... Y está así como... Yo estaba pensando como... La señora. Yo estaba pensando como no sé, como unas mismas... Y yo, dele, no hay problema. No hay problema. Y me encanta que haya sido como la buena vibra de toda la producción. Y pues digo yo, tiene que haber algo. Tengo que decirle a Rosa va a ver mimosas en el podcast. Y realmente que fue una actividad con Filmmaker llena de energía. Sí, súper genial. Sí, llena de juventud, de compromiso, de amor por lo que estábamos haciendo y eso se reflejó en los resultados. Llegamos a 4 millones de personas. ¡Wow! Entonces eso es un éxito. Me encanta, me encanta saber porque sí sé que fue una campaña bastante fuerte y vamos a empezar a comentar un poco en detalle y darle la bienvenida oficialmente a Camaleones Podcast, Rosa. Es un honor tenerla aquí en este espacio, es un honor que haya aceptado. Con mimosa o sin mimosa yo sé que hubiera aceptado. No. Pues no. Porque yo sé que tenemos una relación laboral, profesional, de amistad a lo largo de muchos años y es una persona, una mujer que yo admiro mucho, usted lo sabe, y hemos compartido a lo largo pues experiencias, anécdotas, luchas y cosas que yo creo que es primera vez que nos vamos a sentar como a compartir con la gente todo lo que nosotros hemos vivido por uno o por otro lado y agradecerle pues el venir tan guapísima porque Dios mío, o sea, vino despampanante. Me dice que no fuera a cambiar, ¿verdad? Entonces le agradezco, Rosa. Vamos a platicar cosas muy interesantes. Quiero que este podcast sea súper educativo, informativo. Bueno, muchas gracias. Y antes de que empecemos a hablar de mí o del trabajo que hacemos en Llaves, yo también lo admiro, Giancarlos. Sí. Ahora que miraba todo este montaje y todo el equipo que tiene, yo me remontaba a los años en los que lo conocí. Llegaba a la oficina de Llaves con los voluntarios y las voluntarias y... la oficina de comunicación era como la guarida de todos ustedes ahí. Todos, sí. Y entonces como era pequeña y no habían tantas sillas, si usted se acuerda, se tiraban al suelo a pensar qué podían hacer, cómo mejorar la comunicación de Llaves y creo que eso es bien bonito ver cómo los jóvenes están liderando estos procesos y que los vimos crecer y que de alguna manera acompañamos a veces de cerca, a veces de lejos, disfrutando cómo los jóvenes así como ustedes están conquistando el mundo. Rosa González, una mujer apasionada por la vida, vamos a describirlo así como, me dice, no le voy a mandar una biografía, le voy a mandar una lluvia de ideitas así como de lo que me ha ido surgiendo. ¿Cómo siento el proceso de tomar un momento y decir, ¿qué es lo que quiero contar yo de mí?
siempre es bien difícil y no es la primera vez que me piden, mándame una mini perfil, mándame tu biografía en algunos casos, y siempre es como difícil agarrar papel y lápiz y empezar a decir, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y qué es lo que me gusta? ¿Y qué son las cosas que he hecho bien? Porque casi uno siempre tiende a decir lo que ha hecho mal. Y yo como soy a veces muy... no sé si la palabra es controladora, que todo salga bien, entonces siempre estoy viendo, es que esto no lo hicimos bien, hay que mejorarlo, que yo no lo hice bien y tengo que ser mejor en lo que estoy haciendo. Entonces siempre es un ejercicio que al final me ayuda a reconocer de que nos podemos equivocar, pero que también hacemos cosas buenas. Así que yo en estos días que hice esa mini lluvia de ideas, me lo disfruté. Y lo compartí una tarde de estas con mi esposo. ¿En serio? ¿Y qué le dijo? Le dije, fíjate que voy a hacer un podcast con Giancarlos. Y le dije, lo que más amo es mi gata y se llama Vela, pero a ti te puse de las personas que admiro. Está incluido dentro de la película de esta forma, le dijo así. Sí. No sé si como humanos estamos haciendo el bien a los animalitos, estamos actuando egoístamente de usar a los animalitos como terapia, ¿verdad? Pero para mí mi gata es una gatita adoptada. Me llena de mucha ternura, me llena de mucha paz y es siempre muy propia, sí, muy... no, ella es la reina. Sí. Ella es la reina de la casa, de cualquier espacio al que va. Es la que manda. Es la que manda. Y también uno aprende mucho de ello, ¿verdad? Porque ella es tan relajada. Y uno tan estresado. Entonces yo a veces cuando estoy así, como con muchas cosas que me están pidiendo en la oficina, en otras cosas que hago de voluntariado en otros espacios, digo, si hay otra vida, por favor, quiero ser una gata. Sí. Y así, pero una gata reina. No, claro. Así propia, relajada. A mí nadie me saca prisa. Relájense tranquilo, todo a su tiempo. Así tiene que ser. Sí. Rosa, comencemos hablando un poquito de lo que surgió hace más de 20 años y que ha transformado una sociedad año tras año con objetivos, con metas, con temas y que ha trascendido más allá de las fronteras de Honduras, porque creo yo que cuando una fundación crece de la manera en que Llaves ha crecido, las barreras de países no existen, incluso mundiales, porque ya son organizaciones reconocidas a nivel internacional. Cuénteme, ¿cómo nació Llaves hace más de 20 años ya, verdad? Sí. Tengo dos versiones de cómo nació Llaves. Ajá. Le voy a dar la cortita rápido y luego voy a dar un poquito más de detalle. Llaves nace del valor, del esfuerzo, del llanto, y ese es un juego de palabras que lo convertimos en Llaves. Nace de una manera muy fuerte, donde en ese momento yo le preguntaba a la vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué si mis conductas siempre fueron las esperadas por la sociedad y por qué mi familia es afectada de esta manera? Pero yo creo que cuando uno tiene algunos amores de familiares, por ejemplo, mi madre, para mí, que ella ya no está con nosotros y que la extraño cada día, fue un amor que me ayudó a sobrellevar el diagnóstico de VIH, que no solamente me lo dieron a mí ese día, sino que se lo dieron a mi hija y se lo dieron a mi esposo. El amor de madre es tan básico en muchos de los seres humanos que eso me llevó a convertir la gente pensaría que es una tragedia. Yo voy a decir que convertir este problema en una oportunidad. Una experiencia. En una experiencia que no fuera tan mala para mí y que de alguna manera ayudara a otros.
y otras. Entonces creo que no fueron fáciles los primeros años porque no había nada, había mucho estigma, mucha discriminación, pero que vimos de que nosotros como familia no éramos los únicos que estábamos afectados por esta condición de salud, sino que habían otros en situaciones más deplorables. O sea, nosotros de alguna manera pudimos haber resuelto nuestro problema y quedarnos callados, que era válido también, ¿verdad? Pero que vimos que de alguna manera esto llegaba a nuestra vida y que podíamos hacer con ello cosas que impactaran para bien la vida de los otros. Y es así como nace Llaves, cuando nos damos cuenta de que hay muchos problemas con las personas que están diagnosticadas y sobre todo con los niños y niñas. Cuando nosotros nos diagnosticaron, Keren tenía 5 meses de nacida, estaba gravemente enferma, a punto de morir, y estaba en una clínica privada de las mejores de San Pedro Sula, y casi que nos echaron a la calle cuando nos dieron el diagnóstico. Y ninguna otra clínica privada nos quiso atender. Y el pediatra dijo, bueno, la única manera de seguir atendiendo a Keren es llevarla al Catarino. Y fuimos al Catarino y estuvimos casi 2 meses en el Catarino mientras ella salía o entraba y salía y entraba de las crisis, y conocimos otras familias que también estaban pasando por la misma situación. En ese momento. Resolvimos de alguna manera la situación de emergencia de Keren, pero ya no podíamos olvidar todo lo que habíamos visto en el hospital. Sí, ya era brutal. Sí, ya no podíamos olvidar los padres, los niños y las niñas que habíamos visto, y esa fue como nuestro impulso, es decir, creo que tenemos la oportunidad de hablar abiertamente de esta situación y ver qué podemos hacer. En ese momento no teníamos como claridad qué cosas. ¿De qué forma podían? Claro. Sí, estábamos tan perdidos como los otros padres, pero siempre hay gente que lo apoya a uno y hubieron muchas organizaciones. La Iglesia Católica, yo no soy católica, pero la Iglesia Católica en ese momento era la única iglesia que estaba apoyando, que no tenía miedo de acercarse a las personas con VIH, que no tenía miedo de hablar del tema, y ahí conocimos personas maravillosas, médicos maravillosos, y fue como una bolita de nieve que fue rodando hasta convertirse en lo que es hoy Llaves. Wow, hace 20, ¿cuántos años? 25. 25 años. Sí, 26, sí. Y 26 años después, un sinfín de metas y proyectos logrados con iniciativas cumplidas que son increíbles, y vamos a conocer algunas en esa lista porque yo sé que Llaves obviamente nació de esa forma, pero a medida Llaves fue viendo, el corazón de Llaves a medida fue viendo todas estas situaciones, injusticia, desigualdades en sectores de la sociedad donde hay personas que no tienen ningún tipo de apoyo, que no tienen una mano o una voz que les haga decir o escuchar, todo va a estar bien porque puedes actuar y ser de esta y esta forma. Los temas más o los logros más recurrentes que ustedes han sentado un precedente a nivel de país, ¿cuáles han sido, Rosa? Han sido muchísimos logros, pero hay una cosa importante que decir. Yo soy de las personas convencidas que sería muy egoísta de algún grupo decir esto lo hice yo en solitario. Sí, ha sido muchísimo. No, se lo digo, ha sido una bolita de nieve donde todo ha ido, ¿no? Poco a poco. Sumando. Por ejemplo, Llaves tiene 1 o 2 caras que son las públicas, ¿verdad? En su momento era Alan, luego fue Keren, hoy he quedado yo. Pero detrás de esta mujer hay un equipo de trabajo comprometido.
increíble equipo. Sí, hay un equipo. Sépalo, ¿verdad? Hay un Increíble equipo de voluntarias y voluntarias comprometidos y una junta directiva que me tiene una paciencia y me apoya al 100%. Ya con lo que dijo al principio de que era muy así, perfeccionista y todo. Sí. Ay, qué junta directiva. Sí. Los cooperantes que creen en nosotros y las otras organizaciones de sociedad civil con las que tejemos esta tela de araña para ser fuertes. Entonces, con todo este tejido y esta diversidad de personas que en diferentes espacios aportan, puedo decir de que uno de los logros más importantes ha sido tener una ley que protege los derechos de las personas con VIH. Se reformó también esa ley en algún momento. Tener acceso a los medicamentos de manera gratuita. Correcto. Tener acceso a los exámenes de laboratorio gratuitos. Todo lo que es atención para personas con VIH es muy caro. Es muy caro porque es una enfermedad crónica. Es como atender la diabetes o una hipertensión. Todas estas enfermedades crónicas son muy caras. Y creo que eso es una de las cosas importantes que hemos hecho. Lo otro, y que ahí entran otros actores, que son los medios de comunicación, el voluntariado que tenemos de todos los comunicadores y los periodistas, ha sido disminuir el estigma y la discriminación por VIH. Yo creo que esa es una de las cosas que se ha logrado en Honduras, sumamente importante, que la gente ya no tiene miedo. Por ejemplo, ahora nosotros preguntamos si tendrías una novia que tiene VIH. ¿Te casarías con una persona con VIH, sí o no? Y yo soy un ejemplo de eso, ¿verdad? Mi esposo no tiene VIH. Y así como él, como nosotros, hay otras parejas que han logrado tener una vida, han logrado tener una familia. Y eso quiere decir que el trabajo que hemos venido hecho desde Llaves, con los medios de comunicación, con las otras organizaciones que también trabajan estigma y discriminación, ha dado resultados. Sí. ¿Qué tanto fue difícil traer toda esa cultura de información a Honduras en años o en momentos donde no se podía acceder no solamente a información, aparte de medicamentos y todo, no se podía acceder literalmente a esa información? Y cómo ustedes fueron diseñando estrategias para transformar ese dato de información, esa forma, ese conocimiento que ustedes estaban teniendo, saliendo de la ignorancia, de cosas que uno desconocía totalmente, y lo transformaron para la sociedad hondureña. ¿Qué tan complejo fue este proceso? Lo fue. Y mire que esa pregunta que hace usted, o esa curiosidad que tiene, es súper importante. En 1999, ya soné bien viejita yo. No, si eso fue hace poquito. Los 90 son los mejores. No, los 80 son los mejores. Bueno, también los 80. Es que a mí me tocó despuesito, entonces uno queda dicen que uno queda atrapado, Rosa, musicalmente y en juventud entre los 13 y los 14 años. Lo que le sucede en esa edad es lo que le va a determinar para el resto de su vida. Entonces, imagínense. Yo por eso me quedé ahí en los 90. Bueno, en 1999 en San Pedro Sula se dio un evento que marcó la respuesta nacional del VIH desde las personas afectadas por la enfermedad. Y es que se dio el Congreso Centroamericano de VIH, que en aquellos años se llamaba CONCASIDA. Entonces vinieron delegaciones de los 5 países centroamericanos, también se incluyó Belice, algunos del Caribe, o sea, vinieron como 12 delegaciones. ¿Y fue aquí en Honduras? Y fue aquí en San Pedro Sula. Aquí en San Pedro. Aquí en San Pedro Sula. Aquí en San Pedro. Vinieron también de Inglaterra, que eso fue un tema importante para las mujeres con VIH, porque conocimos lo que se llama se me fue
La comunidad internacional de mujeres con VIH. Es que información, no, yo le admiro, son informaciones, términos, siglas, asociaciones, eventos, logros, decretos, leyes, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, no se preocupe si se fue como, ok, porque se remontó hasta 99, entonces es válido. Ahí en esta conferencia conocimos qué estaban haciendo las otras personas, por ejemplo, en Costa Rica, que estaba más avanzada la respuesta al acceso a tratamientos, en Panamá, que tenían leyes, en El Salvador, que habían demandado al Estado salvadoreño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, Honduras y Nicaragua eran como los países que estábamos más atrasados en conquistas. Perdón. Y entonces recibimos tanta información que creo que en un momento necesitamos como un tiempo para poder procesar y decir cómo lo vamos a hacer. Y empezamos a diseñar una pequeña estrategia de comunicación. ¿Cómo comunicamos todo esto? Sí le atiné. Sí, y lo que es ahora la revista informativa Llaves, que es 20 páginas, full color, digital, en físico. ¿Sabe cómo salió ese primer ejemplar? ¿Cómo? Era un folio, ¿verdad? Era un folio de papel bond que lo diseñábamos en Word. Oh my God. Y lo mandábamos a fotocopiar. Eso era el material que distribuíamos a nuestros pares. Íbamos a los hospitales, íbamos a los centros de salud donde sabíamos que podíamos encontrar otras personas que estaban en nuestra misma condición de salud. Y ahí empezamos como a diseñar todo este material informativo y que para Llaves la comunicación es como una de sus herramientas principales para educar, para hacer incidencia, para sensibilizar, para buscar financiamiento. Y yo creo que ese es uno de los fuertes que tenemos en Llaves. Sí, las herramientas de comunicación, obviamente yo estoy relacionadísimo con el término, ¿no? Porque pues ya sabemos. Pero me gusta porque ahorita habla de Llaves, la revista como tal, pero también hubo otras derivaciones, ¿no? Durante el camino, que recuerdo que estaba la revista para niños Llavecitas, que también fue una forma de llegar a un público diferente para informar. Sí. En ese momento. Llavecitas fue, ¿para qué año fue que nació? Fue 2007, 2008. La tuvimos como 2 años y medio. Y luego pues se terminó el financiamiento con que la hacíamos, que era con UNICEF. Y curiosamente, todavía hace unos 3 años nos preguntaban, ¿y Llavecitas? ¿Y Llavecitas? Es cierto. Y el año pasado volvió Llavecitas, pero con un refresh y total, ¿verdad? Porque quienes estaban al frente de Llavecitas eran nuestras 2 voluntarias que empezaron desde niñas, que eran desde cipotas, pequeñitas. Keren tenía 8, Mildred tenía 12. Entonces dijeron, bueno, ahora vamos a darle un refresh porque todos los que crecieron con nosotros ya no tenemos la misma edad. Ya no están en la misma edad. Los intereses han cambiado. Totalmente. Entonces ya no es Llavecitas ahora. Bueno, sí, ahora es Llavecitas juvenil. Ya no es tan infantil, sino que tiene otros contenidos un poco más formales, no tanto, ¿verdad? Entonces ahora sí existe y nuevamente con el apoyo de UNICEF, Llavecitas juvenil. Y es que ustedes han logrado reinventar las herramientas de información a medida que se va adaptando, porque obviamente nosotros sabemos que ahora existe pues la parte digital, ¿no? Que si están las redes sociales, que si esto, que lo otro, pero mantener informados y ahorita con los proyectos que han hecho y lo empezamos a platicar antes de cámara, pero yo digo, Rosa, no, ahorita no, hasta que estemos con la cámara encendida. Yo estaba muy impresionado con los resultados en los proyectos que están haciendo con las comunidades juveniles. Por ejemplo, generaciones informadas, las campañas para traer chicos para You Report y los festivales que ustedes hacían en cada una de las comunidades que logré cubrir. Yo decía, ¿cómo logran que esto sea tan entretenido de tener 2 horas a cipotes de 13, 14, 15 años
y estar viendo el show de información y de dinamismo como que se acabara de empezar. Es cierto. Es increíble. ¿Cómo vieron ustedes la respuesta de esos chicos una vez estaban en los festivales y formaban parte de esta actividad? Bueno, yo creo que aquí viene también esta parte de con quienes nos asociamos, ¿verdad? Hicimos un asocio con estos chicos que se llaman Warrior Zulu, que hacen mucho trabajo de calle, ¿verdad? De lo que les gusta a los chicos, rapear, el baile. Un baile súper increíble. Sí. Entonces, tenemos como esta brecha generacional, ¿verdad? Que yo también la miraba. Cuando empezamos a diseñar la metodología de los festivales artísticos con Warrior y con los directores de las escuelas a los que fuimos y con los orientadores, como que los adultos estábamos un poco dudosos. ¿Va a funcionar esto? ¿Será que sí? Y los chicos de Warrior, no, sí, claro, sí va a funcionar. Vamos adelante, que no sé qué. Y efectivamente, como usted dice, Giancarlo, los jóvenes se disfrutaron desde el inicio hasta el final y que duraba entre 1:30 y 2 horas el show. Y quedaban pidiendo más. Y además que no era solo el show de baile y canto, sino que eran los mensajes que estaban implícitos en todas las disciplinas artísticas. De ahí surgieron pues muchos chicos y chicas que forman ahora parte del voluntario de Llaves. Y con el que vamos a continuar este segundo año siendo Generaciones Informadas 2.0. ¡Wow! O sea, se vienen con todo. Sí. Porque sí, recuerdo la campaña de Generaciones Informadas el año pasado, después de YouReport, ¿no? Quedó en agenda varios lugares, varias actividades, varias comunidades, no solo a nivel de San Pedro Sula. Y ahí es donde quisiera hacer un hincapié, un pin. ¿Cómo está San Pedro Sula o cómo están las ciudades principales a nivel de información y este tipo de actividades? No solamente, bueno, nosotros porque vivimos aquí, pero digamos a nivel de Tegucigalpa, por ejemplo, también, ¿qué participación tiene la fundación? O de qué otras fundaciones también se acogen, ¿no? De la mano para poder maximizar esfuerzos en el objetivo que ustedes quieran cumplir en este momento. Sí, bueno, yo creo que la información en las comunidades hacia los jóvenes no está llegando como debería. Perdón. Por ejemplo, nosotros estamos desde el año pasado trabajando con 5 barrios de la Rivera Hernández, solo para poner un ejemplo. Cuando llegamos, nosotros hicimos como un mapeo y preguntamos quiénes están trabajando con niños de 5 a 8 años, de 8 años a 12 a 17. No había nadie trabajando con estos niños y niñas. Y ahí hay una cantidad de jóvenes de estas edades y nosotros pues fuimos a hacer estos abordajes. Ahora tenemos un grupo con más de 80 niños y niñas en esas edades y tenemos 80 porque no tenemos la capacidad de no es porque falten niños, no, al contrario, es para poder atender bien a todos los que quieran participar. Es correcto, entonces hace falta manos, hace falta voluntariado, hace falta financiamiento también. Y así como la Rivera Hernández, hay otras zonas que necesitan que los niños tengan estos espacios de aprendizaje lúdico. Nosotros no vamos y sacamos una cartilla y empezamos a repitan como loros. No, es como vamos a jugar. Llegábamos hula hoop, lazos para saltar, pelotas para jugar fútbol. Y en medio de eso vamos nosotros hablando sobre el derecho a jugar, el derecho a moverse de un lugar a otro por la violencia, cómo se sienten, cómo se pueden integrar a esa nueva comunidad. Pero entonces nos da una medida de que es importante desde las organizaciones de sociedad civil, nuestro alcance son limitados. Le decían, solo podemos con 80 niños y niñas. Sí. Yo creo que este nuevo gobierno tiene la oportunidad y se ve la buena intención de dar más presupuesto a educación, a la parte artística, a la parte de deportes, porque solo ellos tienen la capacidad de llegar a la gran cantidad de niños y niñas que
no tienen los espacios lúdicos de educarse en derechos humanos, en protección de violencia sexual, de acoso, de abuso. O sea, hay un sinfín de temas. Y ahorita que menciona Rosa, varios sucesos se han llevado a cabo este último mes, ¿no? Durante el nuevo gobierno. De hecho, ahorita está la nueva ley de registro nacional de las personas, donde las personas también transexuales pueden hacer su cambio de nombre ya legalmente y sin sufrir ningún tipo de traba, como le decimos nosotros, ¿no? Este logro se surge por una razón, no es así nomás como solo porque sí, de que sí, ¿verdad? No. Hay todo un trabajo atrás. Hay todo un trabajo atrás. Y yo quisiera contar una anécdota chiquita. Sí, cuéntala, no, hombre, no sé. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto muchas reacciones negativas de la gente sobre este derecho que tiene la gente exactamente, de identificarse por el género que sienta que es o por justamente el género que siente que es. Yo siempre participé en la iglesia evangélica desde chiquita, desde niña. Yo iba a la escuela dominical y me casé y tuve a Keren y iba a la iglesia. Ajá. Y siempre en la escuela dominical había un niño que era hijo de un matrimonio que era de diácono. Y era un niño pilas, creció en la iglesia, yo lo vi crecer en la iglesia y de repente ya no miré más a Juancito en la iglesia. Y luego me embarco en este tema donde me empiezo a empapar de derechos humanos y todo eso, a informar. Y me toca ir un día a visitar a una organización que se llamaba, porque ya no existe, Comunidad Gay Sanpedrana. Ajá. Y me recibe el director y hay una chica rubia, despampanante. Y entonces se acerca y me da beso aquí, beso acá. Y me dice, hermana Rosita, qué bueno verla. Tenía años de no verla. Y yo como que... Dice, ¿verdad que no me reconoce? No, le digo, ¿quién soy? Soy Juancito, me dice. Soy hijo del hermano Juan. Y entonces yo quedé como que... como procesando, ajá, como que mi cerebro se reseteó, ¿verdad? Y porque todavía empezaba yo a educarme en los temas. Entonces la abracé, le dije, pucha, no te hubiera reconocido, qué bueno que me saludaste y me decís quién soy. Bueno, ahora me llamo Claudia Spellman, me dice. ¡Wow! Y entonces... nunca tuve como esa inclinación de discriminar o de ver diferente, porque mi mamá me formó desde una madre soltera también y con amor. Y con amor. Entonces, para mí fue fácil aceptar que Juancito ya no era Juancito y era Claudia. Y entonces eso me cambió muchísimas cosas y yo digo, si yo amaba a ese niño llamándose Juan, ¿por qué no lo voy a amar ahora que se llama Claudia? Correcto. Y con Claudia nosotros seguimos siendo buenas amigas y siempre me dice hermana Rosita. Ajá, hermana Rosita. Sí. Hermana Claudia, dígale entonces. Es súper lindo. Y entonces yo creo que a mí me duele que todavía algunos sectores o algunas personas tengan este pensamiento tan cerrado cuando no podemos negar de que hay una diversidad que yo no comparto la palabra tolerar. No, yo digo, es fuerte. Sí, yo digo que debemos de integrar porque son parte de nuestra familia, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros conocidos, pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas. De hecho, ya el ser humano por naturaleza es diverso. Usted no es igual que yo, ni yo soy igual que usted, ni las personas que están acá dentro del crew, ni quien esté viendo va a ser igual que nosotros. O sea, vi también que ¿cómo es la palabra? Se hizo la bandera LGBT en el Instituto de Migración, creo que fue en Tegucigalpa. Sí. También fue otra cosa que todo eso sucedió el mismo día y toda la cuestión, y yo como impresionado. Como fundación, ¿qué cree que nos falta a sociedad en ese aspecto? O sea, ¿cuál es la perspectiva
como ciudadanos deberíamos tener un poco más sobre estos temas abiertos y diversos? Bueno, yo creo que como ciudadanos y también como parte de toda esta estructura de gobierno, creo que deberíamos de tener un Estado laico. Para empezar por ahí, ¿verdad? Sí. Porque muchas de las iniciativas que se hacen para proteger los derechos humanos de todos en su diversidad no pasan porque el diputado X tiene una creencia. Sí. Y eso no puede ser. No puede ser. Porque nuestras creencias son personales, son al interior de nuestro núcleo, ser. de nuestro ser, ¿verdad? Pero uno no puede ir a legislar porque soy de X religión o porque soy seguidora de X creencia. Sí. Tiene que ser fundamentado en un Estado laico. Y yo creo que a los ciudadanos nos hace falta mucha ternura. Sabemos que la situación en el país no es fácil, pero creo que la ponemos peor si nuestra actitud no se basa en la ternura, en el amor, en la solidaridad, el compromiso. A medida que la fundación ha ido avanzando, ha ido viendo qué otras necesidades y qué otros problemas tenemos y que necesitan atención. Y en eso me habló, por ejemplo, obviamente la violencia contra la mujer, que es uno de los temas. No son temas bandera, porque no quiero decir, solo hacemos esto y ya, sino que son temas recurrentes. Y el otro que me dejó muy impresionado fue cuando me habló sobre la violencia por desplazamiento. Uh-huh. Así era el término, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sí estoy bien. Pero van de la mano, ¿no? Ambos. Sí. Uno de los temas ocultos es la violencia contra las mujeres, que en los últimos años, pues, se ha tenido el valor de hablar sobre esto, pero antes era como algo natural. No era ni tabú, era más bien sabido. Era una cosa que se aceptaba por un lado, que se aceptaba por otro lado, que no teníamos la capacidad de identificar algunas violencias, por ejemplo, que tenga 2 amantes, al final la esposa soy yo y la que está en la casa soy yo, y eso es una violencia. Y desde Llaves nosotros estamos intentando evidenciar la violencia que tienen algunos grupos en particular, por ejemplo, las mujeres garífunas, las mujeres con VIH, las mujeres que están siendo desplazadas, que no viven con VIH, pero que se enfrentan a diferentes tipos de violencia que las obliga a dejar su vivienda, su familia, su casa, su entorno, su comunidad, y tienen que salir de esa comunidad, ya sea porque huyen de su pareja que es un violentador, o huyen de un entorno que es amenazante y que tienen que huir, porque a veces esa es la palabra. Sí, huir. Huir, hacer como decían, huir noches o huir. sin mañana. Ajá. No es opción otra cosa. Porque tienen hijas adolescentes o hijos adolescentes que están siendo presionados por algunos grupos para pertenecer a ellos. Entonces tenemos muchísimo de estas familias que están siendo desplazadas, sobre todo mujeres. Y eso es por la violencia. Pero cuando esta mujer con su familia, con sus 2 hijos, con su hija o con su hijo, llegan a una comunidad, también se enfrentan a otra situación, ¿no? Y eso era lo que me quedé pensando las pasadas. Wow, qué increíble que uno no piensa que eso puede suceder, pero sí, las comunidades donde estas personas deciden acudir en busca de un apoyo no siempre son las mejores en recibirlas. Sí, porque lamentablemente la discriminación y el estigma nos toca de alguna manera a todos por cualquier cosa. O discriminamos o somos discriminados, y las personas o las familias desplazadas sufren discriminación porque piensan de que vienen huyendo de un lugar, porque tienen cuentas que saldar, porque no tienen el mismo poder adquisitivo que a la comunidad a la que llegó, que a lo mejor trae en el pensamiento de la nueva comunidad, trae algunas prácticas que van a poner en riesgo el ritmo a lo que está acostumbrado de lo que la gente ya tiene ahí. Ajá, correcto. Entonces hay todo un trabajo de
ayudarle a las familias que se están desplazando de cómo insertarse en esa nueva comunidad, pero además que la nueva comunidad, nosotros decimos que sea una comunidad sorora, que es más allá de la solidaridad, que tenga este enfoque de género, de que las mujeres, por ser mujeres, son las que más se están desplazando con sus familias. Y ya eso cambia en una situación, o sea, toca reeducar prácticamente a la comunidad para que pueda acoger a estas familias, ¿no? Que llegan 3, 4 de la mañana a un lugar que no conocen, a escuelas donde no saben si los van a aceptar y todo ese sinfín de situaciones que se enfrentan a diario. ¿Qué otras causas, Rosa, son imperativas conocer nosotros como sociedad y saber de que se necesitan hacer cambios, aparte de temas diversos, de comunidad LGBT, violencia contra la mujer? Tenemos también, ahorita lo comentaba, violencia por desplazamiento. ¿Qué otros temas también son importantes y que tal vez en los medios masivos o en redes o entre la misma comunidad, entre mismos nosotros no hablamos y que deberíamos de saber? Mira, un tema súper importante que también nosotros estamos trabajando es el embarazo en adolescentes. Y esto tiene que ver con que se le ha puesto trabas a la educación sexual, porque hay una falsa creencia que no está fundamentada, más bien es al contrario, está fundamentado que cuando a las niñas, a los niños, a los adolescentes se les da educación sexual, postergan las relaciones sexuales o cuando deciden tenerla usan métodos de planificación familiar. Mientras que aquí se les ha negado el derecho a que los niños, las niñas y los adolescentes reciban esta educación sexual. Dicen, no, es que para eso están los padres. ¿Cuántas veces los padres se sientan a hablar sobre sexualidad con sus hijos? Muy pocas. Muy pocas. Entonces, por eso nosotros estamos teniendo una alta tasa de niñas desde los 12 y los 13 años teniendo embarazos no deseados de jóvenes de su misma edad. Entonces, ahí los sueños se truncan, la pobreza se maximiza. Yo creo que ese es un tema que hay que seguirlo hablando de la necesidad de la educación sexual. Sí, no solamente el hecho de que como no te afecta, no tenés que saberlo. Rosa, ¿cómo haces para manejar toda esta cantidad de información y mantenerse tan tranquila y relajada? Porque siempre que la veo está tan tranquila, tan relajada, pensando siempre hacia más allá. O sea, ¿qué hace para relajarse? Porque, bueno, aparte ahorita no mismo sabe. Pero ¿en qué momento decide, ¿no? O sea, el mundo, o sea, de decir, voy a poner una pausa a tanta información que estoy recibiendo en este momento del mundo para tomarme mi momento para mí y relajarme? Es bien difícil porque al final son personas las que están siendo afectadas cuando no hacemos nada. Sí. Y a mí lo que me mueve son las historias de las personas, de jóvenes que se acercan y me cuentan una situación que están pasando. Por ejemplo, una joven se acercó a mí en El Progreso, tenía 16 años, su pareja tenía casi 40 y me dijo, Rosa, ¿yo qué puedo hacer para planificar? Porque no quiero tener hijos. Entonces yo empecé a hablar de algunos métodos. Desde ahí ella estaba... Sí. Teniendo una mentalidad mucho más allá de... Sí, claro. Entonces yo empecé a hablar con ella de algunos métodos y me dice, mire, algunos de los que yo le dije, eso no se puede, miss, porque si me los encuentra mi marido, me mata. Eso me dijo. Entonces yo... ¿Qué hago con esa información? Sí. ¿Qué hago con esa información? Hay que hacer algo. Entonces cuando yo digo, bueno, entonces vamos a tocar puertas y vamos a empezar a hacer estas acciones para intentar cambiar de alguna manera lo que está sucediendo con esta situación en particular. Pero no, sí me doy mis descansos. Sí, ¿verdad? Tiene que. Sí. Salgo a caminar todas las tardes. Intento no responder chat de trabajo después de las 5 de la tarde. Ya pasaron las 5, pero igual esto no es un chat, es una plática relax, informativa. Sí. Cuénteme algo primero sobre los mitos que todavía son constantes sobre VIH que ya no deberían de existir. ¿Por qué? No existe forma de... Sí.
Hay muchísimos, pero uno de los temas que nosotros estamos trabajando ahorita bien fuerte es el tema del derecho que las mujeres se embaracen y que tengan hijos y hijas, las mujeres con VIH. Ajá. Y ese es un mito que aún persiste. Imagínense que en 2021, no estoy hablando de allá de 1999, Ya 2021. 2021, 6 mujeres de la Ceiba fueron esterilizadas sin su consentimiento. Wow. Y todas menores de edad. Simplemente porque los médicos dijeron, no, vamos a aprovechar de que vino a tener a su bebé, que seguramente de manera irresponsable se embarazó y vamos a hacerle la esterilización. 2021. Wow. Entonces, eso nos dice que si a este nivel de gente que ha pasado por la universidad muchos años tiene este pensamiento que las mujeres no tienen el derecho de embarazarse, cuando ahora hasta puede tener una familia, puede tener un bebé sin riesgo de transmitir el VIH siempre y cuando tenga una atención integral que el Estado ahora lo puede proveer. Entonces, eso es una de las barreras más grandes que nosotros estamos teniendo. Ese es uno de los mitos más grandes que estamos teniendo. Con respecto a los términos, era que le decía la otra pregunta, un poco abierta. ¿Qué es una persona transexual? Porque ahorita que la gente entienda, ay, sí, ya, si sos transexual te puedes poner el nombre de fulano, sultana, fulano. O sea, ¿quién es una persona transexual? Una persona transexual es aquella que transita de un sexo y que nosotros conocemos solo 2 sexos, ¿verdad? Que es el femenino y es el masculino. Entonces transita de ser una mujer a ser un hombre. A través de hacer su cambio de genital. Eso casi no es muy común en Honduras. Solo tenemos ¿cómo se llamaba? Chantal. ¿Cómo se llama? Oh my God. Cifrida Chantal. Me aplazó ahí. Ajá. Fue la única mujer que hizo este cambio de reasignación de sexo. Porque era esto de ser transexual. Lo que más conocemos y creo que tiene que ver con las oportunidades y con que la gente ya estamos hablando de esto más abiertamente es ser una persona transgénero que transita de un género a otro, pero más que todo con sus normas sociales, con sus comportamientos, con su forma de vestir. O sea, yo nací mujer, pero yo voy a transitar al género masculino. Entonces yo empiezo a comportarme como el otro género o viceversa. Pero eso tampoco es así tan cuadrado, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. O sea, no es ni al 100%, no es un 70%, no es un 30%. O sea, sí, es un caso diferente cada quien. Porque me puedo quedar al medio y decir, no me identifico con ninguno de los 2 géneros. ¿Qué es el no binario? Es el no binario, ¿verdad? Y entonces, y todo esto como que va cambiando. Por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención de esta diversidad sexual y de diversidad de comportamientos es la persona travesti. Una persona travesti puede ser mi esposo, que le gusta ponerse mi ropa. No es cierto. Las prendas. No es cierto, no. Tú no. Pero mira que Rosa es segura. O sea, ahí no hay cómo. Sí, entonces puede ser mi esposo que le gusta. Pero solo que tenga solamente el gusto por usar una prenda o sentir cierta fantasía por una situación. Correcto, que puedes transitar por el lado del fetichismo y no sé qué. Sin necesidad de que tenga una atracción homosexual. Correcto. Entonces, creo que lo bueno de ir aprendiendo esto es que nada es ni negro ni nada es blanco. Tenemos esa riqueza de diferentes grises. Espectro. Y bueno, a veces de todo el arcoíris, ¿verdad? Todo el arcoíris. Todo el arcoíris. Negro, grises y todo el arcoíris. Morados, verdes, azules, todo. Sí, entonces esa es la riqueza. Y una de las cosas que yo he visto también es que
no siempre vamos a estar en este gris o en este blanco. Exactamente. En alguna etapa de nuestra vida vamos a querer transitar a un blanco. A un blanco. O en alguna etapa de nuestra vida yo pude haber sido una mujer. Y no es contradecirse, o sea, ¿no? Es un día amanecemos hechos porra del mal humor y otro día amanecemos como que solo a nosotros nos pilló el sol. O sea, puede ser, ¿no? Sí, pero hablando del tema de sexualidad, puede ser de que en algún momento, y sí lo hemos visto muchas veces, es que una persona que durante toda su vida se identificó como heterosexual, transite a experimentar una relación con su mismo sexo. Sin necesidad que sea para siempre. Sin necesidad, o puede quedarse para siempre. O puede siempre. que para siempre, o puede que sea un rato, no importa. Pero, y también hemos visto casos de una persona que ha sido gay toda su vida y que de repente quiere estar en una relación heterosexual. Oh my God. Sí. Eso sí es más complejo. Sí. Porque ahí como, o sea, es como meterle turbo para atrás en 5X. Y bueno, y yo tengo unos amigos muy cercanos. Yo siempre que conocí a mi amigo, él gay, súper gay, y algunas veces creí que iba a transitar a ser transgénero. Pero de repente conocí a una amiga mía. Wow. Y se enamoraron. Y estuvieron en una relación heterosexual como 3 años. ¡Wow! Sí. Y ahí es donde uno ve que en realidad a veces es más el ser que el género, ¿no? Sí, y yo creo que eso uno lo sensibiliza, lo abre a otras diversidades. Y quien quita que en la vida uno no puede darse una oportunidad de también tener una experiencia diferente. Sí, o sea, oh my God, nada está limitado. Sí, me encanta, sí, o sea, es bien difícil bloquear con bloques literalmente mentales que nosotros tenemos desde mucho antes por crianza, por conocimiento que nosotros no elegimos tener. Ya mayores, pues uno elige el conocimiento que decide absorber, ¿no? Y todo. De experiencia propia y porque ha visto más cosas que yo. ¿Qué cree que la gente debería de pensar antes de juzgar o preconcebir cosas que no son ciertas y verlo desde un punto de vista diferente? Wow. Bueno, creo que mi experiencia personal tiene que ver con que esta experiencia que llamamos vida es bien corta. Sí. Y que no la gastemos viendo la vida de los demás, sino que viviendo la nuestra al máximo sin juzgar. Como tiene que ser. Y ser agradecido. Y ser agradecido, y ser agradecido. Sí. Bueno, Rosa, muchas gracias por estar en este espacio, por habernos conversado tantas cosas que yo sé que nos faltarían muchos más, pero más adelante yo sé que va a haber una plataforma y un espacio súper interesante que ya va a poder gestionar y que va a beneficiar a muchos chicos. Ahí lo van a ir sabiendo a medida se vaya desarrollando el proyecto, porque yo no me voy a adelantar a decir nada, pero es una iniciativa muy bonita que yo sé que va a ser un éxito, que va a poder redefinir todo lo que son estos espacios y estas plataformas de información, de interacción, de compartir, de rehacer todo aquello que nosotros ya vemos, casi dábamos por sentado, pero que ahora la nueva juventud viene y lo ve desde otro punto de vista. Le deseo los mejores éxitos del mundo y mil gracias por haber aceptado a compartir estas mimosas aquí con nosotros. Gracias, Giancarlo. Gracias a su maravilloso equipo. Me han atendido muy bien. Oigan, cipotes. Como una reina. Como la reina que es. Bueno, muchas gracias. He disfrutado este tiempo. Porque la juventud hondureña quiere más. Camaleones Podcast. Escúchalo, míralo, suscríbete y compartilo. Una producción de Filmmaker Studio, conducido por Giancarlos López. Camaleones Podcast.